protocolos de transfusión masiva en pacientes politraumatizados. Doctora Alexandra, muchísimas gracias primero por ese esfuerzo que hace y por estar con nosotros, adelantando, claro que sí, su conferencia y a su vez también dándonos el tiempo. Nos estamos enlazando en las plataformas tanto de YouTube, de Zoom, como también desde TikTok Live. Estamos compartiendo con todos nuestros participantes. Le escuchamos todo suyo en la plataforma. Le damos paso por favor mediante el micrófono para que usted también pueda compartir con nosotros, doctora Alexandra, y gracias por estar aquí una vez más. Bienvenido a la plataforma de COEX, le escuchamos, doctora. Muy buenas noches. Primero agradecerles por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar con un tema súper importante que es los protocolos de transfusión masiva en el paciente politraumatizado. Perfecto, doctora, le escuchamos claro y fuerte, está en la pantalla. Adelante, doctora, muy amable. Bueno, ¿y por qué es importante hablar de los protocolos de transfusión masiva en trauma? Es porque la hemorragia es la causa más común de shock en el paciente con trauma. Va a producir profundos trastornos fisiológicos debido a la insuficiencia circulatoria y del 25 al 35% de ellos van a desarrollar algún tipo de coagulopatía inducida por trauma. Y esto va a hacer que de 3 a 4 veces aumente la mortalidad en este tipo de pacientes, ¿sí? Vamos a ver que durante el choque hemorrágico hipovolémico inducido por trauma, vamos a ver algunos efectos específicos en la hemostasia inducida por este trauma, como la sobreexpresión de la proteína C, el factor de von Willebrand, y este factor de von Willebrand se va a ver incluso en el lavado plasmático y broncoalveolar, y eso va a predisponer a SDRA. Es predictivo, ¿no?, del desarrollo de este síndrome de dificultad respiratoria. Y la hipofibrinogenemia, pues, se presenta en el 40% de los pacientes con traumatismos hipotensivos. Y otra patología asociada a este trauma a la hemostasia es la disfunción plaquetaria. Dos entidades que se presentan muy frecuentemente también son la hiperfibrinolisis en el 18% de pacientes, pero esto va a determinar una mortalidad hasta del 75% en adultos con politrauma. Y la hipofibrinolisis, que se puede presentar hasta en el 46% de pacientes y también va a aumentar la mortalidad, aunque no tan alta como la hiperfibrinolisis. Entonces aquí vamos a ver algunos esquemas de tromboelastografía, de cómo vemos abajo en el gráfico inferior cómo el tromboelastograma es normal. Sin embargo, vemos como en la parte superior izquierda vamos a ver el tromboelastograma alterado por el uso de parina o warfarina, el tercero, cuando hay una disfunción plaquetaria. En el cuarto caso del gráfico A, vamos a ver la primera entidad que veíamos en el paciente politraumatizado, que es la hiperfibrinolisis. Otro estado es de la hipercoagulabilidad. Esto generalmente es posterior al trauma. En el segundo del lado derecho, vemos la trombosis y la hiperfibrinolisis. En el tercero, pues ya cuando todo está disfuncional. Vamos a ver por qué es importante el reconocimiento de la hemorragia masiva. Es porque su reconocimiento y manejo va a ser potencial, va a causar grandes cambios en el paciente con politrauma. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es la fisiopatología del choque hemorrágico? No solo se trata de una disminución del DO2 sistémico a un nivel inferior del necesario para mantener el VO2, ¿sí?, sino que esta reducción crítica en el suministro global de oxígeno, causado por la pérdida aguda de la capacidad de carga del oxígeno, de tal manera que el DO2 disminuye a un nivel que el DO2 crítico y el consumo de oxígeno se vuelve dependiente de flujo. ¿Qué significa esto? Normalmente en el paciente que no está con choque, pues el DO2 y el VO2 son independientes. Vamos a ver más adelante un poquito más explícito este concepto, ¿sí? Cuando hay un desequilibrio entre la entrega y el consumo de oxígeno, hay esta disoxia o este desequilibrio que causa el choque, ¿sí? Entonces, en el choque hipovolémico causado por trauma, no solo existe este desequilibrio, sino que hay una disminución en la microcirculación que causa hipoxia tisular, que causa daño endotelial, y vienen todas estas 6 que les voy a mencionar ahora.
que es la pérdida del glicocálice endotelial, la endoteliopatía por trauma, inflamación microvascular, fuga de barrera, coagulopatía, lesión de órganos, activación simpático-adrenal, liberación del factor activador del plasminógeno de los cuerpos endoteliales, y esto puede predisponer a la hiperfibrinolisis, y trastornos microcirculatorios que pueden persistir a pesar de que nosotros corrijamos la macrocirculación. Entonces, en una víctima de politraumatismo con hemorragia importante, ella va a sufrir una enfermedad aguda. Este es el choque y va a poner en riesgo su vida. Es decir, que el suministro de oxígeno para el cual su célula estaba acostumbrada, pues no va a ser suficiente y va a comenzar la hipoxia tisular. Aquí vemos la fórmula de cómo calcular normalmente la entrega de oxígeno fisiológica en un paciente que no ha sufrido trauma o choque, ¿sí? Es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. Y tenemos la fórmula de cómo calcular el contenido arterial de oxígeno. Estas fórmulas van a ser más importantes, sobre todo en la práctica, para nosotros ir evaluando cómo estamos reanimando a nuestro paciente en choque hipovolémico. Aquí vemos la gráfica que les expliqué en la diapositiva anterior sobre el DO2 fisiológico, habitualmente que es de 1000 ml de oxígeno por minuto, ¿sí? Mientras que el VO2 normalmente es flujo independiente y es de 250 ml de oxígeno por minuto. Pero hay un momento en este tipo volémico que el DO2 cruza esta línea y se convierte en un DO2 crítico, en el paciente ya comienza a disminuir su VO2 y el VO2 se hace flujo dependiente en relación con la entrega de oxígeno que ya está en valores críticos. Es decir, que más adelante vamos a ver cómo en el momento de que nosotros vamos a reanimar a un paciente en choque hipovolémico, nuestro punto a alcanzar es cualquier punto sobre el DO2 crítico para nuestro paciente, en el cual nuestro VO2 vuelva a ser flujo independiente. Entonces, el gasto cardíaco disminuye hasta alcanzar una extracción de oxígeno del 60 al 70% para la mayoría de los tejidos. Cualquier DO2, como les decía, que sea menor que el DO2 crítico, se asocia ya con una disminución directa del VO2, porque en este momento es en el que le decía que el VO2 se va a hacer flujo dependiente. Es decir, que si el DO2 disminuye más allá, el VO2 va a disminuir. Y si el DO2 aumenta, el VO2 va a aumentar. Debido a los procesos y al deterioro de los procesos celulares dependientes de oxígeno, a medida que el metabolismo cambia de las vías aeróbicas a las anaeróbicas. Todo esto es la fisiopatología del choque hipovolémico. Entonces, nuestros objetivos cuando reanimamos un paciente en choque hipovolémico van a ser restaurar el DO2 a un nivel aceptable. Sí, es decir, alcanzar al menos 350 a 400 ml de oxígeno por minuto, que es un punto sobre el DO2 crítico. No vamos a apuntar a valores fisiológicos o supranormales, es decir, alcanzar a un DO2 de 600 ml de oxígeno por minuto por metro, porque esto se ha demostrado que no va a mejorar la sobrevivencia y de hecho se asocia con peores resultados en el paciente. Entonces, nuevamente vemos este gráfico en el cual nosotros vamos a alcanzar cualquier punto sobre el DO2 crítico en nuestro paciente y vamos a individualizar con algunas fórmulas que podemos calcular en el paciente que estemos reanimando. Más adelante ya vamos a ver cuándo podamos traslocar todos estos conocimientos a la práctica. Entonces, ¿por qué estudiar protocolos de transfusión masiva en el paciente politraumatizado? Porque primero tenemos que saber identificar qué es la hemorragia masiva. La Guía Europea sobre el Manejo de Sangrado Perioperatorio Grave define como grave a la pérdida superior del 20% del volumen de sangre total. Pero según el ATLS, la clase 3 y la clase 4 del choque, es decir, una pérdida del 30 al 40% o de más del 40% del volumen total sanguíneo,
es una hemorragia masiva. Pero ¿cómo identificarlo? Además, no existe una definición internacional consensuada sobre el choque hemorrágico traumático. Entonces, es importantísimo saber identificarlo, porque ¿cómo cuantificamos cuánto es el 20% de la hipolemia de un paciente? ¿Cómo sabemos si un paciente que tuvo un accidente en la carretera o tuvo un trauma de alta energía en la carretera, en un auto, en una motocicleta, ha tenido esta pérdida de volumen? ¿Cómo vamos a saberlo? Hay otros parámetros que nos van a ayudar a identificar estos pacientes que pueden estar en riesgo de hemorragia masiva. Y estos otros parámetros son el índice de choque, el exceso de base, el lactato y el número de paquetes de glóbulos rojos que vamos a transfundir para poder estabilizar o reanimar en la primera hora a nuestro paciente. Entonces, estos predictores para definir en un paciente que puede tener riesgo de hemorragia masiva son el índice de choque, que es una relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Normalmente este índice de choque debe ser menor a 1. Sin embargo, cuando está más de 1.5, ya predice que puede el paciente necesitar una transfusión masiva. El índice modificado del choque, que es la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial media, pues debe ser superior a 1.3 para demostrar un estado hipodinámico. Y el ROPE, que es un índice entre la frecuencia cardíaca y la presión de pulso, indica choque cuando está más de 2.2, es un indicador súper temprano de la pérdida de choque, y cuando es más de 3.5 igual es un indicador de hemorragia masiva. Hay otras definiciones también basadas en los paquetes de glóbulos rojos que requiere el paciente. La definición tradicional era que más de 10 paquetes globulares en 24 horas era una definición de transfusión masiva. Y más de 20 paquetes de glóbulos rojos en 24 era una transfusión ultramasiva. Pero la definición moderna es que más de 10 paquetes de glóbulos rojos en 6 horas, más de 20 en 4 horas es ultramasiva, más de 4 paquetes globulares en 1 hora, o una pérdida de mayor del 50% del volumen total sanguíneo en 3 horas. ¿Sí? O la pérdida de un volumen de total sanguíneo pues en 24 horas. Hay otras definiciones también que nos pueden ayudar, como hemorragia sustancial, que es más de un paquete globular en 2 horas, más de 5 paquetes globulares o muerte relacionada con hemorragia en 4 horas. Y la intensidad de la reanimación, pues, son el número de unidades infundidas en 30 minutos desde la llegada del paciente, o una solución, o 1 litro, una unidad de paquetes de glóbulos rojos, o medio litro de coloide, o un plasma, o 6 plaquetas por aféresis. Todos estos conceptos son para definir la intensidad de la reanimación. El umbral de administración crítica positivo puede ser con cualquiera de estos cuando se han utilizado más de 3 paquetes globulares. Puede ser más en la administración crítica en 24 horas, cualquiera en la primera hora hasta 24 horas de la llegada, o en la primera hora, o en las primeras 4 horas. Entonces, en este artículo que nos habla de el manejo óptimo de fluidos durante el choque hemorrágico, nos da que hay algunos criterios que nos pueden anunciar una transfusión masiva, que es el ABC score más de 2 puntos, una inestabilidad hemodinámica persistente, un sangrado activo que requiere cirugía o angioembolización, y necesidad de transfusión sanguínea en el cuarto de trauma. Estos criterios son importantes una vez que vamos a evaluar al paciente. Los componentes del ABC score son estos: mecanismo de trauma penetrante, que en el departamento de emergencia la presión arterial sistólica sea menos de 90, que la frecuencia cardíaca sea más de 120 latidos por minuto, o que el paciente tenga un FAST positivo. Entonces, 2 solo de estos puntos del ABC score
ya son predictores de transfusión masiva. ¿Cuáles son los componentes, en cambio, de la resucitación para control de daños? Es la utilización mínima de cristaloides isotónicos, hipotensión permisiva, transfusión de derivados de la sangre en relación 1-1-1 o coagulopatía dirigida para corregir de acuerdo a las pruebas viscoelásticas o pruebas definitivas como TP, ENR, etc. Pero ¿cómo traslocar todos estos conocimientos a la práctica? Es un poco más complicado. Ya sabemos toda la teoría, la fisiología del choque hemorrágico, cómo el endotelio se ha lesionado durante el trauma, pero ¿cómo vamos a traslocar todos estos conocimientos a la práctica? Entonces, hay 3 picos en la mortalidad de un trauma. El primer pico de mortalidad es a los segundos o minutos en el cual el paciente ha sufrido el trauma y generalmente está asociado a lesiones que no son compatibles con la vida, lesiones con el tronco, lesiones cardíacas de grandes vasos, que el paciente tiene muy poca probabilidad de llegar vivo a un lugar donde se pueda resolver el trauma. El segundo pico de mortalidad es de minutos a horas después del trauma y el tercero es de días a semanas. Sin embargo, nosotros en el segundo pico de mortalidad en el trauma podemos atender este tipo de pacientes con choque hemorrágico politraumatizado. Y generalmente son pacientes que van a sufrir lesiones graves como hematomas subdurales, neumotórax, laceraciones de vísceras, fracturas de huesos grandes, potencialmente mortales y pérdidas significativas de sangre. Entonces aquí debemos recordar que a pesar de ser un choque hipovolémico, todos los pacientes que llegan a la unidad, a cualquier unidad de salud, tienen que pasar por el ABCDE de reanimación en el trauma, ¿sí? Que es un método para priorizar sistemáticamente, hacer una evaluación organizada, manejar el paciente crítico con lesiones graves en trauma, identificar, manejar en una manera adecuada las condiciones que amenazan la vida y tiene que tener un enfoque estructurado que ayude a los equipos médicos a gestionar de manera eficiente los momentos cruciales iniciales después de la lesión. ¿Y qué es el ABC Score en trauma, no es cierto? Entonces vamos a evaluar la vía aérea, la respiración, la circulación, el déficit neurológico y la exposición. Pero es súper importante en los pacientes que tienen choque hipovolémico y politraumatizado. Incluso una vez que se ha producido el trauma y comienza la atención prehospitalaria y la preparación, es la activación del equipo multidisciplinario. Generalmente este es un paso que se pasa por alto. El paciente llega, no tenemos listas las cosas, entonces esto es un paso que vamos a tenerlo muy presente y tenemos que hacer que todas nuestras unidades de salud se enfoquen en la activación del equipo multidisciplinario. Un paciente politraumatizado con choque hipovolémico y con riesgo de transfusión masiva tiene que activar terapia intensiva, anestesia, cirugía, banco de sangre, protocolos de transfusión masiva, emergencias, cardiotorácica, etcétera, porque son pacientes que no siempre van a tener el tiempo necesario para llegar a hacer pruebas más específicas como tomografía debido a su inestabilidad. Entonces, vamos a ver que los pacientes que cumplen con estos triggers o estos criterios, que tengan el ABC score más de 2 o más, inestabilidad hemodinámica persistente, hemorragia activa que se pueda ver o que necesite compresión mecánica o embolización y necesidad de transfusión incluso en el momento de llegada a la sala de trauma, estos son pacientes que ya vamos a necesitar activar todo este protocolo de transfusión masiva y el equipo multidisciplinario en la resolución de la crisis basada pues en el control de daños. Ya vimos cuáles son los componentes de la resucitación para el control de daños, pero vamos a ver qué componentes más tiene. Entonces, en esta revista de la Sociedad de Anestesia Británica, nos dan un enfoque como más práctico de cómo hacer una resucitación de control de daño en este paciente politraumatizado. Son varios los componentes.
la cirugía de control de daños, la hipotensión permisiva, el rápido recalentamiento del paciente, limitar el uso de cristaloides y coloides. Los coloides ya vamos a ver que están un poco contraindicados en el paciente con politrauma. Una transfusión de componentes y hemoderivados 111, la corrección de la hiperfibrinolisis o de la hipofibrinogenemia y de otras coagulopatías. Entonces, vamos a hablar del Hemomas 2, que es un documento multidisciplinar de consenso sobre el manejo de la hemorragia masiva que tuvo una actualización en el 2023 y nos da 41 recomendaciones que las he resumido en unas pocas diapositivas. Me gustaría ser un poco más enfática en las guías porque son muy interesantes. Sin embargo, les dejo para que las lean ustedes en su casa con mucha más tranquilidad y vamos a hablar del resumen. Las recomendaciones 1, 2 y 3 se enfocan básicamente en el reconocimiento, saber cuáles son las definiciones de choque, cómo reconocerlo, qué tablas podemos utilizar, etc. La recomendación 4 hace un enfoque en el conocimiento y en crear protocolos institucionales porque no siempre estas guías que son hechas en países del primer mundo se pueden adaptar a todos los entornos y sobre todo a los tiempos en los que nos manejamos las emergencias en cada uno de los países. La recomendación 5 hace un enfoque en la evaluación inicial, la historia clínica y el monitoreo dinámico del paciente. Generalmente nosotros estábamos acostumbrados a manejar solo variables estáticas como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el electrocardiograma, el gasto cardíaco para evaluar un paciente con choque hipovolémico. Sin embargo, ellos hacen un énfasis en las variables dinámicas y más adelante vamos a hablar de qué fórmulas podemos utilizar para hacer una evaluación más amplia de nuestro paciente con choque hipovolémico. La recomendación 6 hace énfasis en el control de la temperatura, que definitivamente en el paciente con politrauma forma parte de la triada de la muerte, la hipotermia, y es algo que generalmente se pasa por alto durante la reanimación. En cuanto a fluidos, todas las siguientes recomendaciones de la 7 a la 12 se basan en ello. El uso precoz de soluciones balanceadas, una vez que el paciente llega, pues hay que reanimar con líquidos calientes. El segundo es evitar hipotónicos en trauma craneoencefálico, evitar hipertónicos para reanimación. No ha mejorado la sobrevivencia y en trauma craneoencefálico no ha mejorado la funcionalidad. La 10ª es evitar coloides sintéticos por sus efectos sobre la coagulación. El 11 es evitar el uso sistemático de albumina porque no ha demostrado mejorar resultados. Y les recordaba que en la reanimación con control de daños y en la reanimación hipotensiva, pues sugieren una estrategia restrictiva de cristaloides. Vamos a comenzar con cristaloides, sí, para reanimar un paciente, pero siempre evitando pasar de los 2 litros, ¿no? En cuanto a la reanimación hipotensiva, ¿cuándo no se debe controlar? ¿Cuándo? Entonces, el objetivo de la presión arterial en un paciente con choque hipovolémico es de una tensión arterial sistólica entre 80 y 90 y una arterial media entre 50 a 60 en el paciente en el que no se haya identificado la hemorragia, pero que queremos alcanzar una perfusión de órganos adecuada. Mientras que en el trauma craneoencefálico, la tensión arterial sistólica debe alcanzar al menos 110 milímetros de mercurio. Nos recuerda aquí también que en la reanimación hipotensiva, la noradrenalina debe ser de uso temprano para limitar también el uso de cristaloides. En cuanto a la contención de daños, la recomendación 16, pues nos habla de la cirugía para control de daño. Es decir, si el tórax está sangrando, ¿cómo lo vamos a controlar? Si el abdomen está con laceración visceral, vamos a hacer un control
empaquetamientos, disminución del riesgo de que las vísceras se contaminen, mejorar la perfusión isquémica de los intestinos, etcétera, pero solo para controlar el daño, para darnos la oportunidad de reanimar al paciente y continuar en un segundo tiempo el resto de la cirugía. Vamos a ver que en cuanto a la monitorización nos dan otras recomendaciones, que es el uso de variables dinámicas que ya habíamos conversado, como la presión arterial de pulso, la variabilidad de la presión arterial, la variabilidad del gasto cardíaco, la determinación precoz y seriada del lactato y el déficit de base. Y esto incluso podemos hacer una curva seriada horaria durante la reanimación del paciente con choque hipovolémico, la monitorización precoz de la hemostasia, ya sea con las pruebas tradicionales de coagulación como el TP, el TTP, el INR, la biometría hemática para ver el número de plaquetas, pero también con otras pruebas como las pruebas viscoelásticas y pruebas más específicas para ver la función del fibrinógeno, la cantidad de fibrinógeno, el FIBTEN, ROTEM, etc. Y una determinación seriada de hemoglobina hasta alcanzar los valores objetivos también es otra de los objetivos. Entonces aquí tenemos unos cuadritos en los cuales nosotros podemos ayudarnos para en nuestro paciente, ya en la práctica, poder calcular cuáles variables dinámicas y cuáles son el DO2 de nuestro paciente, el VO2 de nuestro paciente, el contenido arterial de oxígeno, el contenido venoso de oxígeno, la extracción de oxígeno. Y aquí con estas fórmulas nos vamos a ayudar para ver en qué fase del choque estamos y en qué fase de la reanimación también y cómo está respondiendo nuestro paciente a la reanimación inicial. Otras variables que nos pueden ayudar, como el DO2 del contenido arterial de oxígeno, igual son fórmulas y los valores normales, que esto les puede ayudar igual para la evaluación a pie de cama del paciente, del paciente con choque hipovolémico. Entonces, continuamos con las recomendaciones del EMO+2 y de este consenso multidisciplinar en el cual nos dicen que en cuanto a transfusión de concentrados de hematíes, pues deben ser leucodepletados porque vamos a usar muchos paquetes globulares en un paciente con hemorragia masiva, que los objetivos de hemoglobina a alcanzar son entre 7 y 9. ¿Cómo vamos a usar la proporción de hemocomponentes? Antes nos decían en un ratio de 1 a 2. Sin embargo, no ha demostrado ser superior al 1-1-1. La transfusión del plasma debe ser, en cambio, una estrategia guiada por objetivos, sabiendo que más de 30 ml por kilo recién nos va a causar un aumento de los factores de coagulación. La transfusión de plaquetas solo se va a realizar cuando el recuento sea bajo 50.000. Evitar la transfusión de plaquetas en pacientes con trauma craneoencefálico o sangrados espontáneos que hayan sido antiagregados. Transfundir de 4 a 8 unidades o una aféresis en los pacientes que requieran, pues que ya tengan valores menos de 50.000. Y el concentrado de complejo protrombínico, pues solo se debe utilizar en pacientes con anticoagulación oral antivitamina K. No se recomiendan en pacientes que no estén con anticoagulación. Sí se puede recomendar en pacientes que tienen hemofilia. Sí se recomiendan en pacientes que pueden ser sometidos a cirugía urgente. Sin embargo, aumenta el riesgo tromboembólico hasta en el 4% de ellos en algunos estudios. El fibrinógeno nos recomiendan hacerlo por determinación por el método Klaus o FIBTEM o ROTEM o tromboelastografía funcional. El fibrinógeno siempre se debe administrar si los valores están por menos de 1.5 a 2 gramos por litro y cuando no tengamos resultados, igual podemos administrar fibrinógeno como parte de la reanimación hemostática empírica en pacientes con sangrado masivo, en los cuales ya sospechemos que se haya perdido más del 30% de la volemia.
La dosis inicial de fibrinógeno se recomienda entre 3 a 4 gramos o crioprecipitados a dosis de 4 a 6 ml por kilo si no disponemos de fibrinógeno. El factor 7A no se recomienda como uso rutinario, mientras que los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico se recomiendan en 1 gramo intravenoso, pero siempre debe ser en menos de 3 horas posterior al trauma. Después de estas 3 horas, más bien aumenta la mortalidad porque interviene en otra fase de la coagulación, así que no está recomendado después de las 3 horas posteriores al trauma. Otras medidas a tomar en cuenta son la desmopresina a dosis de 0.3 miligramos por kilo en pacientes con disfunción plaquetaria o en los que continúa la hemorragia. Los hemostáticos tópicos, como durante la cirugía también están recomendados. El control mecánico, como la angioembolización, hay que tomar en cuenta en pacientes con hemorragia evidente en las que se pueda beneficiar de este procedimiento. Y la administración de calcio, si el calcio iónico es menos de 3.6 o el calcio sérico corregido es menos de 7.5 miligramos por decilitro. Hacen un énfasis como última recomendación en si el paciente no mejora su estado de coagulación a pesar de la reanimación, volver a revisar la historia de toma de anticoagulantes o antiagregantes en la historia clínica del paciente o contactar con sus familiares para ver si esta sí es el caso. Otra de las guías interesantes en cuanto al manejo de hemorragia mayor y coagulopatía durante el trauma o después del trauma es esta guía europea que nos da varias recomendaciones. Primero, sobre la resucitación inicial y la prevención del sangrado. Entonces, primero énfasis en minimizar los tiempos de llegada, activar todos los servicios, hacer un manejo local del sangrado, manejar adecuadamente la ventilación del paciente y el uso de productos prehospitalarios. Incluso hay algunos estudios que nos recomiendan, si el paciente se va a demorar más de 20 minutos en llegar a la emergencia, puede ya comenzar con la transfusión de plasmas en este tipo de pacientes. Hace un énfasis en la evaluación inicial del paciente y en la intervención inmediata y el resto de investigación, ¿no es cierto? Énfasis en la oxigenación tisular, en el volumen, en los fluidos, en la temperatura, en el control rápido de la hemorragia, en el manejo inicial del sangrado y la coagulopatía. La recomendación 6 es cómo hacer un manejo de la reanimación de la coagulación guiada por objetivos, el manejo de los agentes antitrombóticos también, la tromboprofilaxis después del trauma. Y entonces aquí vamos a ver desglosada cada parte, ¿no es cierto? En la parte 3, que es oxigenación tisular, volumen, fluidos y temperatura. Entonces, hacen recomendaciones de el reemplazo de volumen, cuáles son los objetivos de presión, igual que en el hemomas 2, el uso de vasopresores y agentes inotrópicos, qué tipo de fluidos vamos a utilizar. Y las recomendaciones son similares, ¿no? Utilizar cristaloides balanceados, evitarlos en trauma craneoencefálico, cómo transfundir eritrocitos, nos abren la puerta a usar Cell Saver y hacer un manejo igual de la temperatura. Entonces, en otros pacientes, en la otra fase, en la parte quirúrgica del rápido control del sangrado, pues vemos la cirugía del control de daños, estabilización de fracturas y de fracturas pélvicas también que pueden causar inestabilidad hemodinámica, angioembolización y medidas locales, igual que en el hemomas 2. Igual en el manejo inicial del sangrado y la coagulopatía, hacen énfasis en los agentes antifibrinolíticos, en el soporte de la coagulación y en la resucitación inicial de la coagulación, primero empírica y luego guiada por objetivos. Entonces aquí vemos guías más específicas de la terapia guiada por objetivos, que son cómo transfundir los plasmas, cómo hacer la suplementación de fibrinógeno, plaquetas, calcio, los factores recombinantes y cómo hacer
concentrado, ¿cuándo usar factores concentrados? El manejo de los agentes antitrombóticos, ¿cómo vamos a revertir los anticoagulantes dependientes de vitamina K, los anticoagulantes orales y los anticoagulantes que están relacionados directamente a la trombina y los antiagregantes? Y como última recomendación, en la parte 9 ellos también sugieren la implementación de guías individualizadas a cada hospital, mejorar el control de calidad de cómo estamos reanimando a nuestros pacientes con trauma en cada una de las unidades de salud. Pues vemos aquí, ya hemos acabado esta parte de la revisión de las guías y vemos un poquito más de la evidencia. En este artículo nos hablan de cómo mejoró la sobrevida en los pacientes que recibieron sangre total después de un choque hemorrágico severo, después de un trauma. Entonces, este es un estudio de cohorte retrospectivo. Se utilizó como programa de mejora de calidad del trauma del Colegio Americano de Cirujanos. La transfusión de sangre total en cualquier momento dentro de las primeras 24 horas de llegada al servicio de urgencias se asoció con mejor supervivencia en pacientes que presentaban hemorragia grave, y el beneficio de supervivencia se observó en breve después de la transfusión. Y nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de ver pacientes con choque hipovolémico severo en nuestras unidades de salud, que hemos tenido que hacer transfusiones masivas, vemos cómo la sangre total da cambios instantáneos en el llene capilar, en la gasometría, en la curva de exceso de base, etc. Otro factor a considerar en nuestras guías hospitalarias es el impacto tiempo. Entonces vemos en este artículo original cómo el resultado del paciente tiene mucho que ver cuánto se demora en llegar desde la emergencia a la admisión a la terapia intensiva. Y este artículo concluyó que una estancia prolongada en urgencias antes del ingreso a terapia intensiva se relacionó con el desarrollo de complicaciones que dependen de tiempo y de la mortalidad. Estos hallazgos sugieren un beneficio del ingreso precoz a unidades de cuidado intensivo y el inicio de soporte orgánico sin retraso. Es decir, que toda esta actividad, la evaluación, el ABCDE en la emergencia, la cirugía de control de daños, tiene que ser lo más rápido posible para que nuestros colegas, los intensivistas, continúen el trabajo y en otro segundo tiempo se puedan seguir, pues ya con más calma, solucionando las lesiones de nuestro paciente. Este artículo, que se llama Just the Facts, entonces vemos un protocolo de la hemorragia masiva. Entonces aquí vemos cuáles son los triggers para transfusión masiva, cómo vamos a preparar a nuestro equipo, pasar ácido tranexámico, miren, 1 gramo o 2 gramos antes de 3 horas, siempre hacer test horarios de todo lo que estamos investigando, hemoglobina, lactato, electrolitos, fibrinógeno, hacer una transfusión dirigida, siempre hacer un manejo de la temperatura adecuada y terminar cuando el protocolo se haya alcanzado y los valores comiencen a mejorar. Miren, entonces vemos que con cualquier paciente que ya tenga más de 3 concentrados tiene que ingresar como transfusión masiva. Cuando el índice de choque esté más de 1, cuando el ABC score esté más de 2 puntos, cuando el RAPT score, que el que habíamos visto, esté más de 2 puntos, es decir, el ABC score, cuando el paciente tenga una injuria penetrante, cuando tenga el volumen, la presión arterial sistólica menos de 90, cuando tenga una frecuencia cardíaca más de 120 o cuando tenga un FAST positivo, ya tiene más de 2 puntos, es FAST positivo. Activar protocolos de transfusión masiva o protocolo de hemorragia masiva. Y el RAV score, ¿no es cierto? Cuando tenemos una injuria penetrante, el índice de choque más de 1, FAST positivo o fractura de pelvis o de grandes huesos, pues igual es un predictor para activar el protocolo de hemorragia masiva. Y tenemos más o menos cómo vamos a tener nuestras boxes de hemoderivados, ¿no es cierto? El cooler 1 con 4 unidades
de glóbulos rojos, el CULER-2 con 4 unidades de glóbulos rojos, 4 plasmas, 4 unidades de fibrinógeno que tienen, y el CULER-3 que tiene 4 unidades de glóbulos rojos, 2 de plasma y 4 gramos de fibrinógeno. Estos son nuestros objetivos al final en cualquier paciente con transfusión masiva. Asegurar la coagulación, asegurar la perfusión. ¿Cómo asegurar la coagulación en nuestro paciente? Un objetivo de temperatura más de 34 grados, un pH más de 7.2, una concentración de calcio iónico más de 0.9 milimoles por litro. ¿Y cómo vamos a asegurar la perfusión? Mejorando el exceso de base a valores superiores a menos 6 milimoles por litro, el lactato cuando esté menos de 4 milimoles por litro, y una diferencia arterial central venosa de la presión de CO2 de menos de 6 milímetros de mercurio. Entonces, en resumen, primero, nunca olvidarnos de activar el equipo multidisciplinario cuando recibamos un paciente con choque hipovolémico y con trauma y con requerimiento de transfusión masiva. Conocer los conceptos fisiopatológicos y el concepto de los triggers que van a desencadenar o que pueden poner a nuestro paciente en esta mesa de riesgo de transfusión masiva, ¿no? Conocer las guías de práctica clínica, no solo una, sino varias, y adaptarlos a nuestros entornos. La identificación temprana de los trastornos de coagulación, de hipotermia, que no estamos alcanzando los objetivos de perfusión, etcétera. Tomar decisiones basadas en evidencia y conceptos fisiopatológicos, y no olvidarnos que a pesar de que ya hayamos reanimado y hayamos alcanzado algún objetivo, la reevaluación debe ser seriada y horaria, tanto en el ABCDE del trauma como en la reanimación de control de daños, que es en nuestro paciente con choque hipovolémico hemorrágico después del trauma. Y muchas gracias por su atención. Les recomiendo que todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple. Esto nos quiere decir que debemos buscar la simplicidad máxima, pero sin sacrificar la precisión o la integridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Alexandra, por el tiempo que comparte con nosotros. Pues es importantísimo que cada una de las nuestras conferencias que nos traen nuestros expertos, pues a nuestros estudiantes siempre nos lleguen de una manera pues muy asertiva y combinando, como no, el conocimiento que usted tiene y la experiencia que la caracteriza COEX. Doctora Alexandra, bueno, invito a nuestros amigos quienes están en la plataforma para que puedan de igual manera realizar las debidas preguntas en el caso de tenerlo. Si es que no, pues, doctora, de igual manera yo quisiera, mientras tanto, los participantes de este evento plantean alguna inquietud, usted nos puede dar un mensaje, ¿no? Este mensaje yo quiero informarle, doctora, que estamos diferentes estudiantes, le cuento de la Universidad Técnica de Ambato, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la UT, la Universidad de las Américas, como no, también nuestros amigos están desde México, desde Ecuador, desde la plataforma de YouTube que hemos transmitido también. Entonces, doctora, quisiera por favor nos deje un mensajito, pues mientras si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues nosotros podamos hacerle llegar en los próximos minutos. Si es que por favor nos ayuda con su mensaje, doctora. Bueno, en nuestra experiencia en el manejo de choque hipovolémico hemorrágico, realmente son escenarios realmente dramáticos. Bueno, yo trabajo en un hospital de tercer nivel en el cual tenemos banco de sangre. Sin embargo, a veces, aún así, no tenemos los hemoderivados o los hemocomponentes necesarios. Em, Veo que hay un déficit en las guías de práctica clínica intrainstitucionales en los cuales podemos mejorar el resultado de nuestros pacientes. Por ejemplo, nos falta activar desde prehospitalaria el código rojo para que ya el quirófano esté listo en el momento de llegada del paciente. Los sectores de imagen de trauma despejadas cuando el paciente llegue en estas características. También veo que nos falta mucho saber los conceptos e identificar estos pacientes en riesgo de tener hemorragia masiva. Nos basamos mucho en las variables estáticas, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca,
O sea, el paciente puede estar con frecuencias cardíacas de 160 y presiones de 160, entonces ya para la mayoría eso no es choque. Entonces sí nos falta un poquito entender esos conceptos, qué es el choque, cuáles son los triggers de transfusión masiva, identificar estos pacientes que están en riesgo de desarrollar complicaciones. Y nos falta muchísimo también tomar en cuenta estos puntos que parecen sencillos, como la temperatura de nuestro paciente, que a la final pueden dar resultados. Gracias, doctora, por ese mensaje. Igual manera desde la plataforma de YouTube, desde nuestra plataforma que nos hemos enlazado a TikTok.